Hoy quiero empezar una nueva sección en el canal. Esa sección es para reflexionar sobre la inteligencia artificial. Y quizá te preguntes, ¿y un cura qué va a saber de inteligencia artificial? Bueno, puede ser que un cura no tenga ni idea de lo que es la inteligencia artificial, o puede ser que sí, pero la verdad es que si no te quedas hasta el final, no sabrás si tu prejuicio se corresponde con la realidad o no. Pues hoy comenzamos una nueva sección en el canal y esta sección es sobre la inteligencia artificial, algo sobre lo que seguro que todos habéis oído hablar un montón además, porque cada semana vamos recibiendo nuevas y nuevas y nuevas noticias, nuevos desarrollos, nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es algo sumamente importante sobre lo que hace falta que reflexionemos todos, no solamente los que les toca desarrollar estas tecnologías, sino también a todos nosotros que nos toca hacer uso de ellas. La tecnología ha sido algo que desde pequeño siempre me ha interesado. Recuerdo que cuando estaba en el colegio participaba en una de las actividades extraescolares que había, que era informática, y allí aprendí un lenguaje de programación que se llama BASIC, que como su propio nombre indica, pues es muy básico, pero me sirvió para aprender las principales instrucciones de los códigos de programación, pues lo que significa una instrucción if, lo que significa una instrucción print, lo que significa un bucle, cómo hacer una iteración, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, más adelante, empecé a tener cierto interés por los ordenadores y lo que tenían dentro, porque era la época en la que empezaban a aparecer los ordenadores por piezas, y ahí aprendí cuáles son las piezas de un ordenador, cómo se montan, sus características, y la realidad es que a lo largo de mi vida he montado muchos ordenadores. También tuve mi tiempo para dedicar a las videoconsolas y empecé con la Nintendo allá por los años, principios de los años 90 diría yo, y luego continué con la Super Nintendo y luego ya di el paso a los ordenadores. Luego más adelante, ya en la universidad, yo estudié una carrera de ingeniería y quise hacer una página web sobre la ingeniería que estaba estudiando, la ingeniería química, y ahí comencé a aprender el lenguaje de programación PHP y más concretamente las páginas WordPress y las bases de datos asociadas a esas páginas. Y así entré dentro del diseño web, que también ha sido otra cosa que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, porque he hecho muchas páginas web y mantengo muchas páginas. De hecho, ahora con la misión en Japón, pues hice una nueva página con un nuevo dominio, misionjapon.es. Y ahí voy publicando estos vídeos que semanalmente, cada domingo, voy sacando. Y luego más adelante recuerdo que un verano me interesé por las aplicaciones móviles y compré un curso de $10 para aprender a programar aplicaciones para el iPhone en un lenguaje de programación que ha desarrollado Apple que se llama Swift. Y después aprendí también otro lenguaje de programación desarrollado por Google para hacer aplicaciones móviles que se llama Flutter. Con eso pues pude hacer alguna aplicación móvil e interesarme por ese tema. Y ahora últimamente estoy muy interesado en la inteligencia artificial, porque voy viendo que evoluciona rapidísimamente. Cada semana, o diría cada día, vamos recibiendo nuevas noticias sobre nuevos modelos con nuevas funcionalidades, modelos mejorados, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece algo apasionante, pero que creo sinceramente que requiere de una reposada reflexión, ¿no? ¿Y por qué?
esta nueva sección, ¿no? Porque podría hacer solo este vídeo y ya está. Pero quisiera ir haciendo más vídeos sobre este tema porque tengo la sensación de que en general la gente, yo creo que desconoce la potencialidad de la inteligencia artificial y hasta dónde van a llegar los cambios que eso va a traer a nuestra vida diaria, a nuestra sociedad, a la manera de relacionarnos, a la manera de estudiar y de aprender, a la manera de comunicarnos, mil cosas, ¿no? A la manera de trabajar. Y quisiera a través de estos vídeos poder concienciar a la gente sobre esta realidad, sobre los posibles cambios que esto puede traer en nuestro día a día y cómo es muy importante que nos preparemos, porque si no nos preparamos para esto, corremos el riesgo de convertirnos en marionetas al servicio de aquellos que van por delante en estas tecnologías y que nos van dirigiendo hacia aquí y hacia allá según sus intereses. Por eso, esta reposada reflexión y toma de conciencia junto con actuar, claro que sí, no es una cosa solamente que tengan que hacer los gobiernos elaborando leyes para poner un marco a la inteligencia artificial, sino que también es una cosa de cada uno de nosotros. Es muy importante que tomemos esto muy en serio y que reflexionemos sobre ello. Y voy a empezar haciéndoos una propuesta. Esa propuesta es una pregunta. Me gustaría que te preguntases ¿cuál es el uso que haces de la inteligencia artificial? A lo mejor es un uso esporádico, a lo mejor la usas todos los días, a lo mejor piensas que no la usas, pero en realidad ya te digo yo que la estás usando, porque probablemente cada vez que coges el móvil, detrás de lo que haces con el móvil haya muchas cosas que tengan que ver con la inteligencia artificial. Así que aunque no nos demos cuenta muchas veces, estamos haciendo uso de ello. A veces de una manera activa, como cuando usamos el móvil, pero a veces también de una manera pasiva, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas cámaras hay que captan nuestros movimientos en el espacio público y que detrás tienen también sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner primero un ejemplo de un uso que creo que es adecuado de la inteligencia artificial. Yo ahora estoy estudiando japonés y mi libro de japonés tiene en cada lección, en la última página, una lista de todas las palabras nuevas que hay en esa lección. Y una de las cosas que tenemos que hacer los alumnos es buscar cada una de esas palabras en el diccionario para poner la traducción a nuestro propio idioma. Y así cuando vamos viendo las partes de esa lección ya conocemos las palabras que corresponden a esa lección. Yo al principio, hace 1 año y medio, cuando empecé a estudiar el japonés, pues antes de empezar cada lección me ponía con el diccionario a buscar esta palabra significa esto, esta palabra significa esto. Y a lo mejor pues cada lección podía tener entre 50 y 100 palabras y podía estar a lo mejor pues 1 hora y media, 2 horas buscando palabras, ¿no? Y poniendo su significado uno por uno, uno por uno, uno por uno, ¿no? Y entonces me di cuenta de que cualquier cosa que me dedique a hacer de una manera mecánica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, probablemente de una manera sencilla a través de la inteligencia artificial, esa rutina continua se pueda hacer de una manera mucho más sencilla. Así que decidí hacer lo siguiente y fue coger el móvil y hacerle una foto a la página donde estaban las palabras que tenía que traducir. Esa foto se la envié a ChatGPT o a algún otro modelo que también usaba y le dije,
Esta es la lista de palabras en japonés que tengo que traducir al español. Por favor, hazme una lista con ellas y me la pones en una tabla. En la primera columna pones la palabra en japonés. En la segunda columna su lectura en caracteres hiragana. En la tercera columna su traducción al español. En la cuarta columna una frase de ejemplo en japonés. En la quinta columna una traducción al español de la frase de ejemplo. Le das al enter y te sale la lista entera. De manera que lo que yo tardaba en hacer 1 hora y media o 2 horas, pues pronto descubrí que se podía hacer en 5 minutos o quizá menos. Pero aquí surge otra cosa importante y es la siguiente. Un trabajo en el que yo antes dedicaba 1 hora y media o 2 horas y que gracias a la inteligencia artificial ahora lo hago en 5 minutos, lleva consigo la siguiente pregunta. ¿Y qué hago ahora con todo este tiempo que he ahorrado gracias a la inteligencia artificial? Esa es una pregunta súper importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo hacía? Pues con todo ese tiempo que ahorraba, ¿qué hacía? Pues me ponía directamente a estudiar, con lo cual tenía más tiempo para aprender y podía ir directamente a aprender las palabras que había traducido con la inteligencia artificial. Y ha ido en mi beneficio porque así puedo estudiar más y aprender más japonés. Podría pensar en tumbarme y descansar ese rato, pero decidí usar ese tiempo ahorrado para estudiar más. Creo que en la situación en la que estoy yo es una decisión adecuada porque solo tengo 2 años para aprender el japonés, que es una lengua muy compleja, y creo que en la medida de lo posible debo de hacer un esfuerzo por dedicar la mayor parte del tiempo que pueda a estudiar. Obviamente necesito descansar en algún momento, pero tengo otros momentos para descansar y ese tiempo ahorrado perfectamente se puede usar para estudiar más. Os voy a poner otro ejemplo, espero que no muy común, de un mal uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la clase de japonés, todas las semanas dedicamos un día a escribir una redacción. Al escribir esa redacción, aprendemos claramente japonés y aprendemos a escribir también y aprendemos a redactar en japonés, con lo cual la gramática que hemos aprendido podemos aplicarla, pero resulta muy fácil decirle a la inteligencia artificial: hazme una redacción en japonés sobre este tema y que sea adecuada al nivel de japonés de un estudiante que lleva 1 año y medio estudiando japonés. ¡Ping! Y sale todo y tú copias la redacción. ¿Qué pasa con ese uso de la inteligencia artificial? Pues claramente que uno no aprende, no está haciendo un uso adecuado de la inteligencia artificial. Si estás en la clase de japonés, debes de hacer un esfuerzo por intentar describir en japonés aquello que te ha pedido la profesora, en vez de que lo haga una máquina por ti. Así que vemos que igual que se puede hacer un uso bueno de esta tecnología, pues también puede haber usos malos de esta tecnología. Pero incluso en los usos buenos, como hemos visto antes, es importante que nos hagamos esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el tiempo que hemos ahorrado? Así que te propongo que dejes en los comentarios de este vídeo una respuesta a esta pregunta. ¿Qué uso haces en tu vida diaria de la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que quiero con estos vídeos? ¿Qué pretendo? Pues mi deseo es poder ayudar. Quiero poder ayudar primero a llamar la atención sobre algo que me parece muy importante. Si es verdad que la inteligencia artificial va a traer grandes cambios al mundo,
a la sociedad, a la manera de vivir, y de veras creo que va a ser así, entonces podemos hacer una cosa. Podemos pensar cuáles son los problemas que tenemos a día de hoy. Por ejemplo, en España o en Japón. Pues hay un verdadero problema con el índice de natalidad. Y hay también un problema con la despoblación de las zonas rurales. Estas dos cosas en España y en Japón son un problema. Nacen muy pocos niños y no hay un relevo generacional. Y la gente vive en las ciudades y los pueblos están quedando vacíos. ¿Por qué no pensar con la inteligencia artificial de qué manera podemos beneficiarnos de ella para que por un lado ayudemos a que se incremente el índice de natalidad y por otro lado ayudemos también a que se repueblen las zonas rurales? Si es verdad que la inteligencia artificial puede traer consigo una carga laboral mucho menor, como he explicado antes con el ejemplo de el vocabulario japonés, pues a lo mejor eso se puede utilizar para promocionar de alguna manera la familia e incentivar el índice de natalidad. Sobre este tema en concreto quisiera hacer también un vídeo aparte porque creo que es bastante importante. O este otro asunto de la despoblación de las zonas rurales, que también merece una atención importante y que sinceramente creo que la inteligencia artificial y esos cambios que pueden traer puede ayudar a revertir, ¿no?, ese movimiento de gente hacia las zonas urbanas y que podamos de nuevo repoblar las zonas rurales. Y también deseo ayudar a través de mi experiencia personal. Por ejemplo, una cosa que yo descubrí cuando llegué a Japón y empecé a ver un poco cómo funciona la parroquia en Japón, descubrí que hay algo importante que es necesario hacer en la iglesia en Japón, y es trabajar por la unidad en el sentido de evitar la fragmentación en grupos por nacionalidades. ¿Qué es lo que sucede a día de hoy? Al menos en la parroquia en la que estoy. Pues lo que sucede es que los japoneses que hablan japonés tienen su misa y hacen sus cosas. Los vietnamitas que hablan vietnamita tienen su misa y hacen sus cosas. Los que hablan inglés, fundamentalmente filipinos, tienen su misa en inglés y hacen sus cosas en inglés. Los coreanos tienen su misa en coreano y hacen sus cosas en coreano. Claro, lo ideal es que todos podamos formar una única comunidad en la que podamos rezar juntos independientemente de nuestro idioma, que podamos sentarnos a comer juntos, que podamos recibir una formación de manera conjunta independientemente de nuestro idioma. Eso es un reto. Y creo sinceramente que la inteligencia artificial puede ayudar en este sentido. Por eso, entre las cosas que voy siguiendo en el mundo de la inteligencia artificial está lo que tiene que ver con los modelos de traducción simultánea. Y estas navidades compré un aparato que tengo aquí y que son unos auriculares que voy a ponerme este en la izquierda y están conectados al móvil por Bluetooth y puedes en distintos modos tener una traducción simultánea. Por ejemplo, si la otra persona se pone el otro auricular, pues yo configuro mi auricular en español y el auricular de la otra persona en su idioma. Yo hablo en español, la otra persona habla en su idioma y los dos nos entendemos en nuestro propio idioma. También sirve para cuando alguien está dando una charla y yo lo pueda escuchar en mi propio idioma. También sirve para poder recibir llamadas de teléfono de personas que no hablan mi idioma, de manera que yo escuche
a la otra persona que me está llamando en mi idioma y cuando yo hable la otra persona me pueda escuchar en su idioma. Y hay otra serie de posibilidades de uso, pero me ha sorprendido mucho lo bien que funcionan estos auriculares. Es verdad que son caros, pero tienen una calidad muy buena. Es verdad que cuando se está en un ambiente muy ruidoso, pues no suele ser muy acertada la traducción porque no entiende muy bien lo que se dice. Pero igual que nos pasa a nosotros con nuestro oído, ¿no? Cuando hay mucho ruido de ambiente nos cuesta entender lo que dice la otra persona. Y también es verdad que cuando se habla hay que hacer un esfuerzo por terminar las frases y no dejarlas sin terminar, respetar las comas y los puntos, para facilitar que la inteligencia artificial también pueda entender y transcribir lo que uno está diciendo. Pero he de decir que estoy muy contento de estos auriculares y también para explicaros un ejemplo en este sentido, os diré que los sábados por la tarde, cuando celebro la misa, la celebro en japonés. Pero en esa misa, la mitad de la gente que hay en misa son vietnamitas y la mayor parte de ellos no entiende el japonés. Así que normalmente lo que hacía hasta ahora era hacer mi homilía en japonés, luego hacer un resumen en inglés y luego un resumen en vietnamita que lo leía. Pero lo que estoy haciendo ahora es que en vez de leer el resumen en vietnamita, me pongo este auricular y yo hablo en español y la gente lo escucha por los altavoces en vietnamita. Así que el resumen se hace en vietnamita, pero de una manera más sencilla porque yo solamente tengo que decirlo en español. Y de esa manera los vietnamitas pues están muy contentos porque escuchan algo en la homilía en su propio idioma. Y de esa manera también se ayuda a unir a la gente, ¿no? Y probablemente haya vietnamitas que no venían a esa misa por ser en japonés y no entenderla, pero quizá al escuchar estas cosas, pues puede ser que venga. Y de esa manera trabajamos por la unidad, por estar todos juntos. Y otra cosa también que descubrí y que voy descubriendo desde que llegué a Japón es lo que tiene que ver con el trabajo en Japón. Cuando yo llegué aquí era junio, empezaba el verano y descubrí que, a diferencia de España, a lo largo de todo el verano la parroquia no para y la gente sigue viniendo y nadie se va de vacaciones. Y eso me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con una manera de entender el trabajo y la forma de trabajar que viene principalmente de el periodo justo después de la guerra, cuando Japón tiene que comenzar la reconstrucción de un país que ha sido destruido por la guerra. Y esta manera de entender el trabajo pues ha llevado a día de hoy a que en la mentalidad japonesa el trabajo ocupa un lugar muy alto. Claro, con todos los cambios que la inteligencia artificial va a traer al trabajo, y yo creo que va a tener que ver también con una disminución de la carga laboral, habrá que ver de qué manera eso afecta a la manera de entender el trabajo aquí en Japón, que no va a ser tampoco una cosa sencilla. Bueno, pues todas estas cosas que a manera de esbozo y de resumen he querido poner en este vídeo, pues quiero que dé lugar, ¿no?, a una serie de vídeos en los que podamos juntos reflexionar sobre la inteligencia artificial, podamos prepararnos para los cambios que se avecinan, ¿no?, y podamos también ayudar y dirigir a que esta tecnología pueda ayudarnos realmente a crecer como personas y también, como no, a arreglar problemas que pueda haber en medio de nuestra sociedad. Pues le doy muchas gracias a Dios porque creo que soy testigo de un momento histórico realmente apasionante en este periodo de cambio
en este cambio de época, que por otras razones, ¿no?, anteriores también, pues teniendo voy teniendo esa sensación, ¿no?, de que en el mundo va habiendo un cambio de época, pero que de alguna manera se está acelerando, ¿no?, con este desarrollo de la inteligencia artificial. Pues como he dicho, le doy muchas gracias a Dios y le doy también muchas gracias a vosotros. Un abrazo, misioneros.